Hola, buenas, mi nombre es Santiago Galvis y voy a hablar sobre estructuras de datos en este video. Para empezar, vamos a definir qué es una estructura de datos. Es un grupo de datos organizado lógicamente, que el cual nos facilita la manipulación de los datos que estemos guardando u objetos que estemos guardando, ya que es posible meter estructuras de datos dentro de estructuras de datos si es requerido. Em, En este momento veremos que todas las tablas de datos, las estructuras de datos, requieren de una declaración, inicialización, un tamaño y un acceso. La declaración es la cual indicamos al sistema el espacio de memoria para guardar los datos. También le damos un nombre con el cual identificar esa estructura de datos y también le decimos qué tipo de datos guardaremos en esta estructura. Después de eso le diremos al computador que inicie, que haga que aparte un pedazo de memoria para guardar estos datos. Esa es la inicialización. En la mayoría de estructuras de datos tienen un tamaño fijo. Hay algunos que son tamaños variables, por ejemplo los apuntadores, que tienen un tamaño dinámico y se pueden hacer funciones que aumenten el tamaño de este validador, de este apuntador si es necesario. Y también tenemos accesos a las estructuras de datos, ya que son diferentes estructuras de datos, son diferentes lógicas para acceder al dato. Algunas ocupan más memoria que otras, ya que podemos encontrar desde simples arreglos que guardan que guardan datos en memoria lógicamente linealmente, hasta podemos encontrar hash sets o mapas de memoria que no permiten información duplicada, que utilizan métodos más complejos, pero como indico, esto también hace que consuma más memoria. Y también eso disminuye la velocidad de respuesta de un programa, por lo cual el tamaño, acceso e inicialización deben ser elegidos con respecto a la necesidad del programador. En el uso de la estructura de datos en la programación hoy en día es para ordenar datos en alguna manera y poder manipularlos. Por ejemplo, normalmente en el lenguaje Java se utiliza mucho las clases. Las clases se utilizan demasiado para almacenar datos, son estructuras de datos muy útiles, ya que podemos nombrar las variables y podemos hacer en otras clases funciones referenciando las estructuras de datos que se crearon anteriormente como objetos POJO o objetos planos. Encontramos diferentes estructuras de datos. Aquí podemos encontrar las más primitivas, las más sencillas y más comunes, ya que los diferentes lenguajes tienen diferentes tipos de estructuras de datos. Normalmente podemos encontrar arrays o arreglos, que son estructuras de datos unidimensionales. Eso quiere decir que están en orden consecutivo y que son definidos y también tienen un tamaño definido. Una cola, que normalmente se utiliza las colas, que es que ponemos los datos en orden. Eso quiere decir que tienen un inicio y un final. El frente, que es donde va el primer dato, y la cola o el extremo contrario, que se irán almacenando de forma continua hasta, bueno, llenar la cola como deseemos. La pila funciona de una manera similar. Sin embargo, esta solo cuenta con un extremo, es como hacer un montículo de datos, uno encima de otro. Por tanto, solo hay una entrada y una salida, por lo cual eso también puede demorar el performance o el rendimiento del programa. Y los grafos son estructuras de datos que no son necesariamente jerárquicas, son líneas, son datos entrelazados entre ellos con algún índice o clave primaria que facilita el, que facilita el encontrar los datos, ya que como son datos relacionados,
al acceder a un dato nos da una pista o nos da una idea de dónde está el otro dato, ya que son de alguna manera relacionados. Aquí podemos encontrar algunos ejemplos donde simplemente se inicia la pila y la clase principal o en el método principal, con el método push estamos metiendo o insertando datos. En este caso son datos tipo string, por lo cual se deben poner entre comillas dobles. Y al último imprimimos la pila. Como podemos ver, aquí es un ejemplo de pila. El arreglo funciona de una manera muy similar, sin embargo que se maneja por casillas y este no utiliza el método push, este utiliza el método add. O por lo menos eso lo hace en el lenguaje Java. Seguido de una cola que funciona como indicaba, con un inicio y con un final. El frente es donde se guarda el primer dato y estos datos se van guardando consecutivamente hasta llegar a la cola, como valga la redundancia. Entonces aquí iniciamos la cola con un add first o un añadir primero, que es para poner ese inicio o el dato del inicio de la cola seguido de punto .add como un array. Se pueden seguir metiendo los otros métodos. Ahora hablaremos de apuntadores, en qué lenguajes se usan y en cuáles no, pero pues empecemos con qué es un apuntador. Un apuntador es un apuntador es la dirección física de memoria de otro dato o variable. Como su nombre lo indica, apunta a otro lado. En la memoria, en el computador, por el procesamiento, el computador guarda los procesos o los datos por sectores de memoria. Lo que hace un apuntador es que guarda la dirección física o el indicador de dónde se encuentra ese dato o variable en esa dirección física es guardada en el apuntador. Se guarda como un entero, como un número. Y ese número hace referencia a un lugar, una dirección física de memoria. Lo cual facilita, facilita el acceso, ya que sabemos a qué parte de memoria debemos ir a leer el dato. También nos permite manipular fácilmente la memoria. Los apuntadores son muy útiles ya que podemos aumentar su tamaño, disminuir su tamaño o hasta podemos hacer funciones que modifiquen el tamaño del apuntador si es necesario, lo cual nos da una mayor flexibilidad, nos permite utilizar varias, nos permite utilizar memoria dinámica, perdón, lo cual puede aumentar el rendimiento del programa si se requiere. Sin embargo, al facilitarnos la manipulación de memoria tanto, si el programador no tiene buenas prácticas y no vacía la memoria que ya no está utilizando, eso puede reducir la memoria disponible para usar, lo cual puede hacer que el programa esté consumiendo memoria excesiva o que haga algún tipo de crashar el programa o que genere algún tipo de pantalla azul, como se puede notar en casos de Windows. Básicamente esa es la información. La información fue tomada del módulo 2 estructuras de datos y de algunas páginas de internet, y esto fue desarrollado, o esta presentación fue desarrollada en Piktochart.